La quinta de los Olivos Llorones se alzaba en las estribaciones de la Sierra Nevada, como un espectro de piedra grisácea aferrado a la tierra ocre de Andalucía. Sus muros, antaño orgullosos, parecían ahora encorvados bajo el peso de una tristeza antigua, una melancolía que se filtraba por cada grieta y empañaba los cristales de sus ventanales. En su interior, en una vasta alcoba donde la penumbra danzaba con los escasos rayos de sol que osaban penetrar, yacía don Álvaro de Valdivieso y Ponce de León. A sus 28 años, la juventud se le escurría como arena entre los dedos, consumida por una fiebre pertinaz y una tristeza que ningún médico había sabido nombrar, menos aún curar. El doctor Ignacio Morales, con su levita raída y su aire de importancia marchita, había agotado su limitado arsenal. Sangrías que dejaban a don Álvaro más exangüe, purgas que retorcían sus entrañas sin aliviar el alma. Cada visita del galeno era un nuevo clavo en el ataúd de la esperanza de doña Leonor de Zúñiga, madre del joven, cuyo rostro, otrora altivo, era ahora un mapa de angustia y noches en vela. Fue Mateo, el viejo criado, encorvado por los años y la lealtad, quien se atrevió a susurrar un nombre prohibido. «Señora», balbuceó una tarde, mientras el sol moría tras las sierras tiñendo de sangre los olivos, «en las aldeas altas hablan de una mujer, Elara Montes de Oca. Dicen que tiene mano con las hierbas y con las penas del alma. Elara, curandera». Una palabra que para doña Leonor olía a superstición, a saber de comadres, indigno de la casa Valdivieso. Pero la desesperación es una loba hambrienta que devora orgullos. «Que la traigan», ordenó con un hilo de voz, aferrándose a esa última y frágil brizna. Y así llegó Elara a la quinta de los Olivos Llorones. No era más que una muchacha, de 24 años apenas, con el cabello oscuro como ala de cuervo recogido en una trenza sencilla y unos ojos color avellana que parecían escrutar el alma. Vestía con la humildad de las gentes del monte, pero en su porte había una dignidad serena que contrastaba con el lujo decadente de la hacienda. En el dorso de su mano izquierda, una pequeña cicatriz en forma de hoja de salvia hablaba de una antigua comunión con la naturaleza. El primer encuentro fue en la alcoba de Álvaro. Él la miró desde su lecho con la apatía de quien ya nada espera, sus ojos grises velados por la fiebre. Ella lo observó en silencio, un silencio largo, denso, que no era vacío, sino lleno de una escucha profunda. El doctor Morales, presente con aire de superioridad ofendida, carraspeó. «Bien, mujer», dijo Morales con displicencia, «¿y qué misteriosa dolencia aflige al señorito según tus artes?» Elara no desvió la mirada de Álvaro. «No es misterio, señor doctor», replicó con voz suave pero firme. «Es una pena profunda que se ha enquistado en el alma, enfriando la sangre y nublando el espíritu. El cuerpo solo grita lo que el corazón calla». Álvaro parpadeó, una leve chispa de interés en sus ojos empañados. Nadie le había hablado así de su mal. «Propongo un tratamiento con las bondades de la tierra», continuó Elara, dirigiéndose ahora a doña Leonor. «Hierbas que limpien y calmen. Alimentos que nutran el cuerpo y cuidados que despierten el calor vital que se está extinguiendo». Morales soltó una risita despectiva. «Calor vital, supercherías. Este joven necesita ciencia, no potingues de hierbabuena». Pero doña Leonor vio algo en la mirada tranquila de Elara, una certidumbre que Morales había perdido hacía mucho. «Haga lo que deba, muchacha», concedió. «Ya nada podemos perder». Elara se instaló en una pequeña habitación cerca de la cocina, un mundo aparte del esplendor sombrío de la casa principal. Sus días comenzaron antes del alba, cuando el rocío aún besaba las hojas de romero y tomillo que recolectaba en las laderas cercanas. La cocina se impregnó de aromas nuevos, infusiones suaves de melisa y tila, caldos reconfortantes con verduras de la huerta olvidada de la quinta, que ella misma empezó a cuidar. Limpió y ventiló la alcoba de Álvaro, dejando que el aire fresco de la sierra barriera las miasmas de la enfermedad. Su presencia era constante, pero no intrusiva. Se movía con la ligereza de una sombra, sus manos ágiles preparando remedios o simplemente sentada en un rincón, cosiendo o leyendo un pequeño libro de hierbas heredado de su abuela. Álvaro la observaba desde su lecho, al principio con la misma curiosidad recelosa con que un animal herido observa a quien se le acerca. El doctor Morales, por su parte, no perdía ocasión de espiarla, criticando sus métodos ante doña Leonor. «Esa mujer lo está matando de hambre con sus caldos insípidos», pontificaba. «Y esas hierbas, quién sabe qué brujerías contienen». Un día la opresión en el pecho de Álvaro se hizo insoportable.
El ara preparó un bálsamo de hipérico y lavanda, cuya fragancia llenó la estancia. «Esto aliviará el peso, señor», dijo con suavidad. Para aplicarlo tuvo que desabrochar la fina camisa de lino de Álvaro, sus dedos rozando la piel febril. Fue un contacto breve, estrictamente profesional, pero para ambos significó algo más. Álvaro sintió un calor tenue extenderse por su pecho, un alivio que no era solo físico. El ara sintió el temblor de aquel cuerpo joven y consumido, y una compasión profunda la embargó. Poco a poco, las noches de Álvaro se hicieron más tranquilas. La fiebre comenzó a ceder, no de golpe, sino como una marea que se retira lentamente. Empezó a hablar con el ara, primero frases cortas, luego preguntas sobre las hierbas que ella usaba, sobre la vida en las montañas. Descubrió en ella una inteligencia natural, una sabiduría ancestral que no estaba en los libros que él había leído. Ella, a su vez, escuchaba sus palabras, a menudo teñidas de amargura y desilusión, y veía más allá del noble hastiado al joven sensible que sufría. «Hay una hierba», dijo el ara una mañana, «la llaman consuelda mayor. Crece en las umbrías de los barrancos, donde el agua canta entre las piedras. Sería buena para fortalecerle los huesos y el ánimo». El lugar que describía era conocido por su difícil acceso. Cuando el ara se preparó para ir en su busca, Álvaro, desde su lecho, la siguió con la mirada. «Tenga cuidado, el ara», musitó, y en su voz había una inflexión de genuina preocupación que lo sorprendió a él mismo y a doña Leonor, que lo escuchó desde el umbral. Las conversaciones se hicieron más profundas. Álvaro, animado por la escucha atenta de el ara, comenzó a desgranar las frustraciones que lo habían llevado a ese estado. La presión de un apellido ilustre, pero una hacienda en declive, un amor juvenil truncado por las convenciones, la sensación de inutilidad. El ara, a su vez, le habló de su abuela, la curandera, que le enseñó a leer en las plantas y en los corazones, de su amor por la libertad de las cumbres y el saber callado de la naturaleza. Una corriente invisible de empatía comenzó a fluir entre ellos, tejiendo un lazo sutil pero fuerte. El doctor Morales, sin embargo, no cejaba. Al ver la incipiente mejoría de Álvaro, que ya no podía atribuir a sus propios e ineficaces remedios, intensificó sus ataques. «Es el brillo del engaño, doña Leonor», advertía con gravedad impostada. «Estas curanderas conocen artes para dar una falsa apariencia de salud antes del colapso final. O peor aún, podría estar usando otros medios. La he visto rondar el jardín a la luz de la luna». Doña Leonor, aunque impresionada por la dedicación de el ara y la leve mejoría de su hijo, sentía el aguijón de la duda. La palabra brujería, susurrada por Morales, era un eco oscuro de los miedos ancestrales de su clase. La pena enquistada de Álvaro, como la había llamado el ara, no se rendía fácilmente. A veces por las noches lo asaltaban pesadillas terribles, crisis de angustia que lo dejaban temblando y bañado en un sudor frío. En esos momentos, el ara acudía a su lado. Recordaba las palabras de su abuela: «Donde hay frío, pon calor. Donde hay oscuridad, pon luz. El cuerpo y el alma se hablan, hija, solo hay que saber escuchar». Más que un remedio específico, era la presencia de el ara, su voz calmada, susurrando palabras de aliento, sus manos firmes sosteniéndolo, aplicando paños calientes impregnados de manzanilla y verbena en su frente y pecho. «El calor llama al calor, señor Álvaro», le decía suavemente, mientras le sujetaba las manos heladas entre las suyas. «Deje que el miedo se vaya como el rocío al sol». Estos momentos de cuidado intensivo eran extrañamente íntimos. Álvaro, en su vulnerabilidad, se aferraba a la fortaleza serena de el ara. Sentía que su calor no era solo físico, sino una emanación de su espíritu compasivo. Y en esa cercanía forzada por la necesidad, las barreras de clase y convención se desvanecían, dejando solo a dos seres humanos, uno que sufría y otra que ofrecía consuelo. La mejoría de Álvaro se hizo entonces innegable. Un día, con la ayuda de el ara, logró levantarse de la cama y dar unos pasos vacilantes por la habitación. Poco después, apoyado en su brazo, salió al jardín. El sol de la mañana, filtrándose entre las hojas de los olivos llorones, pareció acariciar su rostro pálido. Respiró profundamente el aire cargado con el aroma de la tierra y las hierbas que el ara había comenzado a cultivar en un rincón abandonado. «Hacía tanto tiempo», murmuró Álvaro, una sombra de sonrisa en sus labios. Su mirada hacia el ara ya no era de simple gratitud. Había en ella una admiración creciente, una ternura que lo asustaba y lo atraía a partes iguales. El doctor Morales observaba esta transformación con una mezcla de incredulidad y furia.
Su reputación en la comarca, ya mermada por sus fracasos con otros pacientes nobles, se desmoronaría si se supiera que una simple curandera había triunfado donde él había fallado. «Esto es intolerable, doña Leonor», estalló un día, tras encontrar a Álvaro y Elara riendo suavemente, mientras ella le explicaba las propiedades de una planta de romero. «Esa mujer lo tiene embrujado, lo está apartando de Dios y de la razón. Exijo que la expulse de inmediato. Si no lo hace, me veré en la obligación de informar al obispado. Hay leyes contra la brujería y el curanderismo ilícito». La amenaza era directa y peligrosa. Álvaro recuperaba fuerzas a ojos vistas. Su piel pálida adquiría un tono más saludable. Sus ojos grises brillaban con una nueva luz. Incluso había recuperado algo de su antiguo ingenio, gastando bromas suaves a Mateo o discutiendo con Elara sobre los versos de Garcilaso que ella a veces le leía. Le pidió a Elara que le enseñara más sobre las plantas del jardín. Pasaban largas horas juntos, ella mostrándole los secretos de cada hoja y flor, él escuchando con una atención que nunca había dedicado a sus tutores. La atracción entre ellos era un hilo invisible pero tenso, una melodía silenciosa que solo sus corazones parecían escuchar. Un mediodía, mientras Elara preparaba una tisana en la cocina, el doctor Morales, aprovechando un momento en que doña Leonor se había ausentado para ir a la iglesia del pueblo cercano, irrumpió en la alcoba de Álvaro. Llevaba consigo una jeringa de purga y una expresión decidida. «Señorito Álvaro», dijo con una falsa solicitud, «su madre me ha pedido que le administre este remedio para limpiar las toxinas que esa mujerzuela le está introduciendo en el cuerpo». Álvaro, que estaba sentado junto a la ventana leyendo, lo miró con frialdad. «No necesito sus remedios, doctor. Me encuentro mucho mejor gracias a los cuidados de Elara». «Es un engaño», insistió Morales acercándose. «Está envenenándolo lentamente. Debo intervenir». Intentó sujetar a Álvaro, pero éste, con una fuerza que sorprendió a ambos, lo apartó de un empujón. «No se atreva a tocarme», exclamó Álvaro, su voz resonando con una autoridad recobrada. «Salga de mi habitación». Morales, humillado y lívido de rabia, retrocedió. «Se arrepentirá de esto, señorito. Ambos se arrepentirán», siseó antes de salir dando un portazo. Juró vengarse. Esa misma tarde fue a ver a doña Leonor y con lágrimas de cocodrilo y palabras emponzoñadas la convenció de que Elara no solo era una farsante peligrosa, sino que estaba seduciendo a su hijo, aprovechándose de su debilidad. Pintó un cuadro de escándalo y deshonra que aterrorizó a la ya atribulada mujer. La relación que él intuía entre el joven noble y la curandera era, para los cánones de la época, una afrenta intolerable. Esa noche, la atmósfera en la quinta era densa como un presagio. Doña Leonor, con el corazón encogido pero la determinación endurecida por el miedo al escándalo y las advertencias de Morales, llamó a Elara a su despacho. La estancia, con sus muebles oscuros y retratos severos de antepasados Valdivieso, parecía un tribunal. «Elara», comenzó doña Leonor, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por sonar firme, «agradezco lo que has intentado hacer por mi hijo. Pero su recuperación es lenta y el doctor Morales insiste en que tus métodos no son apropiados. Además», añadió, bajando la voz, «se murmura en la casa cosas que no puedo permitir». Le tendió una bolsa de monedas. «Esto es por tus servicios. Debes marcharte al amanecer». En silencio. Elara miró la bolsa, luego los ojos angustiados de doña Leonor. Con dignidad serena rehusó el dinero. «No vine por monedas, señora. Vine a ayudar. Si mi presencia ya no es bienvenida, me iré. Pero no aceptaré pago por un trabajo que, según usted, no ha sido completado o es inapropiado». Álvaro, en su habitación, no podía conciliar el sueño. Un sexto sentido, agudizado por la enfermedad y la creciente conexión con Elara, le advirtió que algo iba mal. Escuchó el murmullo de voces proveniente del despacho de su madre. Con un esfuerzo se levantó y, apoyándose en las paredes, llegó hasta la puerta entornada. Lo que oyó lo llenó de una furia fría. La injusticia de las palabras de su madre, la sombra de Morales detrás de todo aquello, el dolor que imaginaba en el rostro de Elara. Irrumpió en el despacho. Su figura, aunque aún delgada, se erguía con una nueva firmeza. Sus ojos grises, antes apagados, ahora lanzaban destellos. «Madre». Su voz, aunque no fuerte, cortó el aire. «¿Qué significa esto? ¿Expulsar a la mujer que me ha devuelto la esperanza?» Doña Leonor se sobresaltó. Morales, que había estado escuchando desde un rincón oscuro como una araña en su tela, dio un paso al frente.
Señorito Álvaro, su madre solo vela por su bienestar y el honor de esta casa. Silencio, Morales, lo atajó Álvaro. Usted no sabe nada de mi bienestar. Usted solo quería verme sangrar y purgarme hasta la tumba. Se volvió hacia su madre. Esta mujer, Elara, me ha devuelto la vida que usted, doctor, me arrebataba con su ignorancia y su soberbia. Su único arte oscuro es la compasión, la paciencia y una sabiduría que usted desprecia porque no la entiende. Me ha enseñado que el cuerpo y el alma no están separados, que la tristeza puede enfermar tanto como la peor de las fiebres. Su voz se cargó de emoción. Y si es un escándalo sentir gratitud, admiración y algo más profundo por quien me ha salvado, pues que lo sea. Prefiero ese escándalo a la muerte lenta a la que me condenaban. Recordó un error flagrante de Morales, una ocasión en que le había recetado un medicamento que le había provocado una reacción terrible, y lo expuso sin piedad. La cara de Morales se tornó de un rojo apoplético. «Elara no se irá», declaró Álvaro, su mirada desafiante. «Si ella se va, yo no permitiré que ningún otro médico me toque. Mi recuperación depende de ella. Es más», añadió, su voz adquiriendo un tono de irrevocable decisión, «si ella es expulsada de esta casa, yo me iré con ella». El silencio que siguió fue espeso, cargado de tensión. Doña Leonor miraba a su hijo como si lo viera por primera vez, no el joven apático y dócil, sino un hombre dispuesto a luchar por lo que creía justo, por la persona que le había devuelto la voluntad de vivir. Mateo, que había acudido alertado por las voces, observaba desde el umbral una lágrima furtiva rodando por su curtida mejilla. Quizás fue la mirada de su hijo, la fuerza de su convicción, o una súbita claridad que atravesó el velo de sus miedos, pero doña Leonor sintió que algo se rompía en su interior. La tradición, el miedo al qué dirán, el prestigio del apellido, todo palidecía ante la imagen de su hijo, erguido y vibrante, defendiendo a la humilde curandera que le había devuelto no solo la salud, sino el alma. Lentamente doña Leonor desvió la mirada de su hijo hacia Elara, que había permanecido en silencio, observando la escena con una mezcla de sorpresa y una emoción que no acertaba a definir. Luego, sus ojos se posaron en el doctor Morales, cuya arrogancia se había desinflado, dejando al descubierto a un hombrecillo asustado y resentido. «Doctor Morales», dijo doña Leonor, y su voz, aunque baja, tenía un filo de acero. «Sus servicios ya no son requeridos en esta casa. Mateo lo acompañará a la salida». Morales farfulló una protesta, pero la mirada de doña Leonor lo silenció. Salió del despacho arrastrando los pies, su reputación hecha jirones. Cuando la puerta se cerró tras él, doña Leonor se acercó a Álvaro y, por primera vez en muchos meses, le acarició la mejilla con una ternura que no necesitaba palabras. Luego miró a Elara. No hubo una disculpa explícita ni una bienvenida efusiva, solo un leve asentimiento, una concesión tácita. La batalla principal había sido ganada, no por la fuerza, sino por la verdad y el coraje de un amor incipiente. Las semanas que siguieron transformaron la Quinta de los Olivos Llorones. La sombra de la enfermedad y la tristeza comenzó a disiparse, reemplazada por una luz tenue pero creciente de esperanza. Álvaro continuó su recuperación, ahora con el apoyo tácito de su madre. Pasaba la mayor parte del día al aire libre, en el jardín que Elara había empezado a rescatar del abandono. Juntos plantaron nuevas hierbas aromáticas, flores sencillas pero resistentes y hasta un pequeño huerto. Las manos de Álvaro, antes pálidas y débiles, se fortalecieron cavando la tierra, sintiendo el pulso de la vida bajo sus dedos. No se habló explícitamente de matrimonio ni de un futuro definido. Las barreras sociales seguían existiendo, invisibles pero poderosas. Pero en los silencios compartidos mientras cuidaban las plantas, en las miradas que se cruzaban sobre un libro abierto, en la forma en que sus manos se rozaban al pasarse una herramienta, había una promesa más fuerte que cualquier palabra. Doña Leonor los observaba desde la ventana de su salón, y aunque una parte de ella aún se resistía a aceptar aquella unión tan desigual, otra, más sabia, reconocía la profunda felicidad que irradiaba su hijo, una felicidad que ella creía perdida para siempre. Un atardecer, mientras el sol se ponía tras las cumbres de Sierra Nevada, tiñendo el cielo de tonos violetas y anaranjados, Álvaro y Elara estaban sentados en un viejo banco de piedra al borde del olivar. «A veces pienso», dijo Álvaro, rompiendo un cómodo silencio, «que esta hacienda podría ser algo más que un mausoleo de glorias pasadas, con tu conocimiento de la tierra, Elara, y con un nuevo propósito». Ella lo miró,
sus ojos avellana brillando con una luz suave. ¿Y cuál sería